Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Comenzamos a partir de hoy en nuestras aproximaciones al medioevo lo que podríamos llamar una trilogía de programas dedicados a grandes figuras de la cultura medieval. Será una trilogía en cuanto nos referiremos a tres figuras concretas: San Isidoro de Sevilla, Abelardo y Eloísa y Santo Tomás de Aquino. Comencemos hoy, dentro de esta trilogía, con la gran figura de Isidoro de Sevilla y las etimologías en el siglo VII después de Cristo. Isidoro nace hacia el 560 en Sevilla, de familia hispano-romana. Muere allí mismo el 4 de abril del año 636. Económica, política, socialmente, es el período del imperio visigótico en España y la unificación política y religiosa de ésta. Es la obra del Tercer Concilio de Toledo, 4 de mayo del año 589. Culturalmente es la simbiosis de romanidad y cristiandad, de lo sacro y lo profano, de autores paganos y autores cristianos, a través de la cual se transmite la humanitas clásica al occidente cristiano. Simbiosis que, como toda simbiosis, es tensionante, con flores y espinas, según los propios versos colocados por el mismo Isidoro en los estantes y anaqueles de su propia biblioteca. Es la labor de San Leandro, su hermano, obispo de Sevilla, a través de la escuela y monasterios por él fundados allí, y a quien sucede y continúa Isidoro en el año 599, haciendo de Sevilla un foco cultural de primer orden. Fruto de ello son sus etimologías u orígenes, en las que elabora más de 20 años. El rey Sisibuto, su alumno, y San Braulio, obispo de Zaragoza, a través de sus ruegos, tienen que ver mucho en la realización y publicación de esta obra. De hecho, en el 620 dedicó una primera redacción al rey Sisebuto, redacción que corrige, amplía y completa bajo las peticiones de San Braulio, a quien se las entrega así en el Cuarto Concilio de Toledo, año 633. No las ha terminado y le recomienda a Braulio su terminación y últimas correcciones a modo de pulida. Este las corrige y enmienda, pero las deja tal como Isidoro se las entregó, es decir, sin terminar, pero es quien las organiza dividiéndolas en los 20 libros tal como hoy las leemos. En estos 20 libros, el saber de su tiempo aparece condensado, sintetizado, ordenado, compilado.
Puede ser que los libros sean de fábrica ajena, pero el edificio, es decir, las etimologías, es labor isidoriana, y por su pluma nos aparecen allí las artes liberales, la medicina, el derecho, la historia, las cosas sagradas, las religiones y sectas, la teología, la filosofía, la patrística, la poesía, la etnología, la geografía, la agricultura, la historia natural, la cosmología, lenguas, razas, monstruos, animales, minerales, piedras, plantas, edificios, campos, jardines, caminos, construcciones, bibliotecas, vestidos, costumbres, instrumentos de paz y guerra, ciencia militar, máquinas, utensilios de toda clase, el hombre, las sagradas escrituras, los juegos y sus útiles, las naves, las provisiones, etcétera, etcétera. En una palabra, toda la escala de los seres, Dios, ángeles, hombre, animales, mundo inanimado, todas las ramas del saber, en una concepción ecuménica de éste, están retratadas en las etimologías. En un primer momento da la impresión de ser un mosaico, pero cuando se descubre su método, la etimología, todo aparece ligado y conectado. Ese ir al origen de las palabras, desde donde ir a las palabras es ir a las cosas por su origen, desde donde conocer las cosas es nominarlas, es lo que hace que tras un aparente mosaico nos encontremos con una unidad en la diversidad. Es por lo tanto una enciclopedia lingüística, pangramatical, en la que antigüedad y cristiandad van de la mano, en que Sagrada Escritura, padres de la Iglesia, autores antiguos, aproximadamente 160, se colocan uno al lado del otro. No sin fundamento por lo anterior, es la síntesis del pensamiento isidoriano y donde éste aparece en su más genuina expresión, y no sin fundamento también será una de las obras más leídas y más copiadas en la Edad Media. De ella nos han quedado casi 1 millar de manuscritos. Pero de toda esta red enciclopédica de conocimientos, queremos adentrarnos en 3 aspectos por considerarlos fundamentales en la gran enciclopedia isidoriana: la medicina, el microcosmos y la astrología. Comencemos por la medicina. Es el tema de uno de los 20 libros de las etimologías, concretamente el libro 4. ¿Qué es la salud, objeto de la medicina para Isidoro? Isidoro nos responde, comillas, integridad del cuerpo y templanza de la naturaleza, proveniente de lo cálido y lo húmedo que es la sangre. En otras palabras, salud para Isidoro es la armonía y proporción entre 2 cualidades, lo cálido y lo húmedo, desde la cual armonía y proporción o estamos saludables o estamos enfermos. Cuando hay proporción tenemos la salud, cuando hay desproporción tenemos la enfermedad. Y el hombre, como objeto de la salud médica, ¿en qué consiste? Es la célebre doctrina isidoriana, en lo cual se conecta con toda la antigüedad médica anterior a él, de los 4 humores. El hombre es tetráctico, el hombre es cuadráctico, en cuanto es sangre, hiel, melancolía y flema. Desde este ordo quadratus, desde esto de que el hombre es 4 humores, la armonía, la proporción entre ellos es la condición de posibilidad de la salud o la enfermedad. Como nos dice Isidoro,
comillas, ellos rigen la salud y de ellos proviene la enfermedad, pues cuando alguno de estos elementos o humores aumenta más de lo natural, produce la enfermedad, comillas. Ahora bien, a partir de estos 4 humores, puede entonces a nivel médico Isidoro establecer toda una serie de correspondencias macro-microcósmicas. Así como en el cosmos hay 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, en el microcosmos, es decir, en el hombre, también hay 4 elementos, son sus célebres 4 humores yo anotados: la hiel, la melancolía, la flema y la sangre. Pero entre ambas cosas se establece una correspondencia. La sangre es como el aire, la hiel es como el fuego, la melancolía es como la tierra, la flema es como el agua. En otras palabras, así como el orden y la armonía cósmicas están dados por la proporción y por la relación entre los 4 elementos y sus 4 cualidades, que por simpatía se combinan y mezclan, pero siempre conservando una proporción, el orden y la armonía en la salud, en correspondencia con el cosmos, proviene de la adecuada y conveniente proporción de los 4 humores. Esta correspondencia doble entre los humores y entre los humores y los 4 elementos del cosmos explica entonces la salud y su curación. Curar es devolver la proporción perdida en la mezcla de los humores y en las relaciones con el cosmos. Ahora bien, así como hay 4 humores que se corresponden con los 4 elementos del cosmos y sus 4 cualidades, también en el hombre, para efectos médicos, encontramos por correspondencia 4 temperamentos. Así, a la cólera corresponde el temperamento colérico, a la sangre corresponde el temperamento sanguíneo, a la flema el temperamento flemático y a la melancolía el temperamento melancólico. ¿Cómo descubrir cuándo uno es colérico, sanguíneo, flemático o melancólico? Según que prime uno de estos humores en correspondencia con uno de los elementos cósmicos. ¿Y qué es entonces curar? ¿Qué es entonces recuperar la salud? La regla de oro para Isidoro en el tratamiento de la enfermedad y en el tratamiento de la salud es este lema latino: contraria, contrariis curantur, similia, similibus curantur. Lo contrario se cura por lo contrario, lo semejante se cura por lo semejante. Pero para lograr esto, de que lo contrario se cure por lo contrario y lo semejante se cure por lo semejante, el médico debe a la vez ser astrólogo. El médico también debe saber astronomía, nos dice Isidoro, por la cual se conoce la razón de los astros y mutación de los tiempos, pues como dicen algunos médicos, nuestros cuerpos reciben el influjo de estas variaciones cósmicas. En conclusión, la medicina, esa segunda filosofía de que habla Isidoro, esa disciplina que abarca todas las artes liberales, se ocupa de la salud, pero la salud tiene que ver con los elementos, con los humores, con los temperamentos y con el influjo de los astros en el hombre. El segundo aspecto que queremos resaltar es el problema del hombre como microcosmos. De él se ocupa Isidoro en el libro 11, intitulado Del hombre y de los monstruos. Es lo que podríamos llamar la antropología isidoriana y su concepción del hombre como microcosmos.
La misma etimología de hombre, homo, en latín exhumo, del barro de la tierra, nos da a entender cómo para Isidoro solo es hombre el cuerpo que de la tierra ha sido hecho. Llamar hombre al compuesto de alma y cuerpo es un abuso. Se le llama hombre solo por la sociedad de ambos, pero propiamente hombre, homo, se dice ab humo, de la tierra, del barro, es decir, del cuerpo. Para ello, tiene Isidoro delante de sí un texto del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Et creavi Deus hominem de humo terre, y creó Dios al hombre del barro de la tierra. Por esto el hombre, es decir, el cuerpo, puede ser síntesis y resumen del cosmos, en cuanto su carne consta de los 4 elementos de que hemos hablado cuando nos ocupamos de la medicina. La tierra está en la carne, el aire en el hálito, el humor en la sangre y el fuego en el calor vital. Y de este modo el hombre entonces es ordo quadratus, y como ordo quadratus es un mundo abreviado, es decir, sintetiza y resume el cosmos. Si el cosmos es ordo quadratus, en cuanto tiene 4 elementos, en cuanto tiene 4 cualidades, en cuanto son 4 las fases de la luna, en cuanto son 4 las estaciones del año, en cuanto son 4, por ejemplo, los puntos cardinales, el hombre sintetiza y resume todo este ordo quadratus en cuanto es 4 humores. Volvámoslos a repetir: la tierra en la carne, el aire en el hálito, el humor en la sangre y el fuego en el calor vital. Y no solo el hombre es ordo quadratus por estos 4 humores, sino que el hombre también es ordo quadratus, y en este sentido síntesis y resumen del cosmos en cuanto tiene otra estructura tetráctica, en la cual está toda su integridad. Es vaso, hiel, corazón e hígado, y está allí toda su integridad, pues, comillas, nos dice Isidoro, con el vaso reímos, con la hiel nos llenamos de ira, con el corazón sabemos y con el hígado amamos. Y constando el ser de estos 4 elementos, se puede decir que está íntegro. Es decir, al abordar el problema del hombre, Isidoro lo ve como ordo quadratus. Como el cosmos es ordo quadratus, en cuanto el 4 es la cifra que más se repite en él, entonces el hombre, al ser también ordo quadratus, es su síntesis y resumen. Pero dentro del hombre, síntesis y resumen del cosmos, hay un elemento fundamental que lo sintetiza y resume, es la orina. De ahí la importancia que para Isidoro tiene su conocimiento, pues todas las enfermedades y toda la salud se reconocen y disciernen en ella. Por eso Isidoro nos va a decir, para efectos de la orina, que es un microcosmos del microcosmos, es decir, una síntesis de otra síntesis. Pero volvamos a la relación cuerpo y alma. Hemos dicho que el hombre, homo, propiamente es el cuerpo por aquello de homo exhumo, del barro de la tierra, abusivamente el compuesto. Solo que la vida del cuerpo es el alma. Esto le permite entonces a Isidoro distinguir un doble hombre, uno interior, el alma, otro exterior, el cuerpo. Si el hombre exterior es mortal, por aquello de estar compuesto de 4 elementos y en ese sentido es disgregable, y como disgregable debe perecer, debe corromperse, el hombre interior, como vida del cuerpo, es inmortal. Por eso el alma no puede ser aire, sino naturaleza incorpórea, es vida, es espíritu vital. Esta primacía del alma sobre el cuerpo, esta inmortalidad en la incorporeidad,
Es lo que significa para Isidoro la palabra griega anthropon. El hombre es aquel ser que levantándose sobre la tierra mira al cielo, contempla a su artífice. De ahí la posición de su cuerpo, no inclinado a la tierra y sometido al vientre como los demás animales, sino erecto y vuelto al cielo y a las estrellas. Aparece entonces aquí la conocida imagen del hombre como planta celeste, del hombre como animal invertido y del lugar privilegiado del hombre por su composición, es decir, cuerpo y alma, en el cosmos frente a los animales. Como cuerpo se asemeja a los animales, pero por ser alma se diferencia de ellos. De ahí que nos va a decir luego inmediatamente Isidoro que el hecho de que el hombre sea alma hace que el hombre sea espíritu, ánimo y mente, o en otras palabras, que sea memoria, entendimiento y voluntad. Y por esta composición trinitaria del hombre, en cuanto es memoria, entendimiento y voluntad, es imagen y semejanza de la divinidad, y por eso Isidoro lo ve como algo o alguien privilegiado en el contexto de la creación. Es decir, si por tener 4 humores, es decir, por su cuerpo, sintetiza y resume el cosmos, y por eso puede ser definido como microcosmos, por ser alma, es decir, por tener memoria, entendimiento y voluntad, es trinitario, y por ello sintetiza y resume en la Trinidad divina, y en este sentido es microteos, pequeño Dios en la tierra. De ahí esa capacidad que tiene el hombre de darle nombre a las cosas, de conocer las cosas bautizándolas. Ningún animal, excepto el hombre, nos dirá Isidoro, hace de las cosas objetos conocidos en tanto que palabras. El único que puede bautizar, el único que puede nominar las cosas es el hombre, y eso lo puede hacer porque es microteos, es decir, porque es imagen y semejanza de Dios en cuanto memoria, entendimiento y voluntad. Pero volvamos a las correspondencias macro-microcósmicas. Esta vez ya no por la estructura tetráctica, sino por la condición del desarrollo de la vida del hombre. Para Isidoro, esta se distribuye en 6 edades, espacios en los cuales se desarrolla y desenvuelve hasta morir. Helas aquí: infancia, nacimiento 7 años, aún el hombre no sabe hablar; niñez hasta los 14 años, edad pura, no apta para la generación; adolescencia hasta los 28 años, edad adulta para engendrar; juventud hasta los 50 años, edad de edades, apta para ayudar y crecer haciendo algo con los otros, cuya perfección son los 30 años; madurez hasta los 70 años, es la edad de la gravedad, de la transición de la juventud a la senectud; el anciano aún fresco, menos que anciano; vejez hasta la muerte, cuya última parte, el senium, se llama así, pues es el término de la 6ª edad, es la edad de la blancura del cabello, por eso la llama Isidoro canicies; no es la florida juventus, sino la láctea canicies, con sus bienes, en cuanto nos libra de señores insolentes, refrena el placer, quebranta el ímpetu de la concupiscencia, aumenta la sabiduría, da madurez en los consejos, y en los males también aparece esta con ellos: debilidad, poco amor, menos agilidad en la mente. ¿Pero por qué 6 edades? Viene de nuevo el trabajo isidoriano fundamental. Así como la obra de la creación divina se hizo en 6 días, así la obra del desarrollo del hombre se hace en 6 edades. Como la obra de la creación, síntesis y resumen del cosmos, remite a una última obra, que es la del hombre, en lo cual Isidoro quiere decir que el hombre sintetiza y resume todo lo demás, y así entonces el hombre, para efectos de desenvolverse, debe correr en 6 edades en correspondencia con los 6 días en que fue elaborado y creado el mundo.
El tercer tema que queremos resaltar por ser fundamental es el problema de la astrología. Clásica es la distinción que establece Isidoro entre astronomía y astrología. La primera se ocupa del giro del cielo, de la salida, puesta y movimiento de las estrellas, de las causas de sus nombres. En la segunda, es decir, en la astrología, debemos distinguir una parte natural y otra supersticiosa. Es natural cuando sigue el curso de la luna y del sol, o las estaciones verdaderas de los tiempos y de las estrellas. Es supersticiosa cuando se augura, ya por las estrellas, ya por su curso, ya por los 12 signos del cielo, cómo ha de ser el alma, cómo se disponen los miembros del cuerpo, cómo será el nacimiento de los hombres, cuáles sus costumbres. Esta distinción nos muestra cómo, en última instancia para Isidoro, astronomía y astrología natural son una y la misma cosa. De hecho, el santo usa indistintamente ambas denominaciones para referirse al tema de esta disciplina liberal fundamental dentro del quadrivium, al lado de la aritmética, la música y la geometría. Ahora bien, lo fundamental de la astronomía natural, o mejor, de la astronomía o la astrología natural, son las relaciones que se establecen entre el arriba y el abajo, la relación que los planetas o 7 cielos tienen con todas las cosas, y ver desde esta relación si podemos establecer correspondencias entre el arriba y el abajo, entre la Tierra, las estrellas y los planetas, entre las órbitas y las cosas, entre los movimientos celestes y los movimientos terrestres. Y la respuesta de Isidoro es que sí es posible establecer esta relación. Por ejemplo, el ritmo cíclico de las estaciones, ¿a qué se debe? La respuesta isidoriana es al curso del sol. Así, astronómicamente, cielo y tierra se corresponden y relacionan. Esto en cuanto a la astrología natural. La astrología supersticiosa y la adivinación en ella implícita es esperarlo todo del arriba, del cielo como un Dios, ese saber el futuro y el modo de ser humanos en su constitución psíquica viene rechazada por Isidoro como necedad de los gentiles, como cosas supersticiosas contrarias a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Isidoro ya, para efectos de explicar el futuro, piensa la realidad desde el ente creado. El futuro depende de Dios, no de los astros. Pero todas estas explicaciones isidorianas, no sólo relativas a la medicina, a la astrología, al microcosmos, etcétera, etcétera, están posibilitadas por lo que es el nombre mismo de su obra, etimologías u orígenes. ¿Qué es la etimología para Isidoro de Sevilla? La etimología para Isidoro de Sevilla es buscar el origen de toda palabra. ¿Por qué buscar este origen? Porque si encontramos el origen de una palabra, sabremos por qué esa palabra significa una cosa y no otra, y por qué ese significado se aplica a determinado objeto y no a otro. Es decir, para Isidoro, el lenguaje desde la etimología es una correspondencia entre la palabra, el origen de la palabra, su significado y la cosa significada por la palabra. En este sentido nos dirá Isidoro
remitiéndonos a la etimología y lo que él entiende por ella. Su conocimiento y uso muchas veces es necesario porque si sabes de dónde procede un nombre, conoces mucho antes toda la fuerza del vocablo, pues es mucho más fácil el conocimiento del objeto, conocida la etimología de su nombre. Así, relacionando origen, nombre, cosa, poniéndolos en correspondencia, ya sea por la causa, por ejemplo, reyes arreyendo, reyes de regir, o por el origen, homo hombre exhumo, de la tierra, o por los contrarios, lutum barro de alabando, lavar, pues el lodo no está limpio, o derivándolos del nombre, prudens, prudente, de prudencia, prudencia, o por el sonido, gárrulos, pájaro que gorguea, de garrulitate, gorjeo o murmullo, o por su origen griego, silva, selva, domus, casa, o por los nombres de los lugares, ciudades y ríos, o por la lengua de otras naciones, todas estas son posibilidades etimológicas, podemos entender por qué tal palabra significa esto o aquello. Esa es la gran concepción isidoriana del lenguaje. El lenguaje para Isidoro es una relación de semejanza entre la palabra y la cosa. Cuando Adán bautizó en el paraíso las cosas, le puso un nombre primigenio. Ese nombre primigenio, eco, del cual se encuentra en todas las lenguas, lo podemos descubrir a través de la etimología. Para concluir, después de hacer esta excursión por las etimologías isidorianas, podemos decir que si queremos conocer lo que pensaba el siglo VII en todos sus aspectos, nada mejor que leer las etimologías u orígenes de Isidoro de Sevilla, y allí encontraremos cosas que a lo mejor incluso nos llenen de risa o nos llenen de satisfacción o en todo caso nos parezcan ingeniosas. Por ejemplo, para terminar, ¿cuál es la explicación etimológica que Isidoro hace de piller, perezoso? Piller así llamado a pedibus eyer, porque está enfermo de los pies. El perezoso es aquel que enfermo de los pies y de la mente deja todo para lo último. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.